Hoy vamos a cumplir el sueño de infancia de Marta después de más de 3 décadas soñando esto. Aquí estamos. Qué fuerte, yo aún no me lo creo, pero sí estamos caminando hacia un lugar que, no sé, yo hace años que sueño con este momento. Este es el Paseo de la Fama, súper conocido, y ya desde que llegamos aquí a Los Ángeles Marta ha estado súper emocionada. Y vamos a ver, Sí, porque este es el solo gran lo vi de momento. lejos. De muy lejos, así que vamos para allá y a ver qué pasa. Con la sayoneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Furgo, queremos furgo. Bueno, quiero hacerle una sorpresa a Marta. Realmente estamos en el lugar que hace tanto tiempo que ella quería llegar, y desde que llegamos aquí que ha estado súper emocionada. Así que bueno, voy a ver, creo que desde aquí se ve bastante bien. Y sí, aquí es el lugar. Es un momento muy especial. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. He traído esto, te lo voy a poner y cuando lleguemos te lo saco. A ver. Muy bien. Dame la mano. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? A ver. Las últimas escaleras. ¡Ya! Ay. Llegamos. ¿Estás preparada? No sé. Nada, estamos en el lugar más esperado para Marta desde que tenía 8 o 9 años. Estamos en un lugar mítico. Este es un momento muy especial y vamos a hacer que sea más especial todavía. ¿Estás preparada? Creo que sí. Ay. Bueno, voy, ¿eh? A Sí. la 1, a las 2, a la de 3 te la puedes sacar. 1, 2, 3. Espérate. Ay, no quiero abrir los ojos. Pero antes de abrir los ojos, bueno, yo quiero explicarles a toda la gente el por qué este es un momento tan especial. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos 30 y pico años atrás, nos vamos a casa de Marta para que nos explique qué pasó ese día en su infancia, cuando realmente ella quería estar aquí, lo que estamos haciendo realidad el día de hoy. Desde que tenía 8 años, muchas noches soñaba que llegaba a, no sé, Warner Bros, Universal Studios, cualquier plató de televisión, me plantaba ahí delante y le decía al tipo que estaba en la puerta: I am the camera woman you are waiting for. Y soñaba con todas mis energías que un día se iba a hacer realidad. Mira, María, te voy a enseñar la culpable. Aquí guardo todas mis cintas de vídeo de toda la vida. Y mira, esta fue la primera cámara que se compró mi padre cuando yo tenía, pues eso, 7, 8 años. Era buena ya, ¿eh? O sea, no es fácil de utilizar esta, tiene que si balance de blancos, todo, o sea, era una buena cámara. Y todo vino porque mi padre se la compró para grabarnos los fines de semana, ¿sabes? Salíamos, grababa lo que hiciéramos los fines de semana y los domingos, cuando llegábamos a casa, nos hacía ver las grabaciones. Eran infumables. Eran zooms interminables, eran panorámicas hacia la nada. ¡Ah, mira! ¡Mamá! ¿Te acuerdas de esta cámara? ¡Buah! Tienen sus años, ¿eh? Y historias. La pena que no se pueden reproducir porque ya no funciona. No funciona, sí. Es que tu padre ahora estaría orgulloso de ti, ¿eh? Pero, Sí. hija, Bueno, yo sé que lo ve. Era un cámara penoso. Sus películas daban dolor de cabeza. De lo que se movían, yo le decía: Marta, por favor, aprende a usar mejor la cámara, porque Sí, las películas son inaguantables, pobretes. Imagínate. Interés ponía. Sí, no. Interés, sí, él siempre con su cámara y con su hija y sus hijos, sí, eso sí. Es verdad. Pero las películas Eran- un poco chungas. Así que con 8 años me estudié pim pam el folleto de instrucciones y yo creo que en menos de una semana ya la sabía hacer funcionar y sobre todo aprendí eso, ¿sabes? A grabar rapidito, eso de zoom pa' aquí, zoom pa' allá, no. Y pues mira, toda la que lié. Empecé a grabar un montón. Y entonces un día le pregunté a mi madre: ay, yo quiero ir a Hollywood, mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y mi madre pobre me dijo: pues ahorrar, porque está lejos. Y me regalaron esta hucha, que bueno, simbólicamente ahora está vacía. Pues porque está por cumplirse ya el sueño que había aquí dentro durante tantos años. Pues el tema es que ahora
Me voy. Bueno, yo ya llegué a Los Ángeles, mamá, pero vi la montaña de Hollywood Hollywood así de allá. lejos, me cachis, aún no he llegado a Llegar verla, allá. pero bueno, ahí de No, lejos. ya llegará ya. Pero mira que te he traído. Hollywood. Como si hubiera sido Hollywood. Esto Oye, que es que ya lo voy a ver ahora. Hostia. Es un imán para la nevera, mamá. No, yo no la nevera, no. Ahí me sabe mal. Yo quiero lucirlo por la calle. Es que es como la culminación, porque para mí es muy... Claro, Ostras, llegar a qué Hollywood fuerte, era ¿eh? tu sueño, era tu sueño de pequeña, ir a Hollywood. Qué guay. Ya te grabaré una peli. Ahora me faltas tú con las letras. Ahora, mira, en este capítulo debería salir, mamá. Qué fuerte, ¿eh? Es que aún no me lo creo. ¿Qué te parece, Monse, que ya Marta ya ha Eh, llegado a Hollywood? Es Guau. su sueño, sí, no. Ella es Estibao. Esto zuda, ¿eh? Él es Estibao, él es Estibao. Pues sí, ha costado, pero hemos llegado a Hollywood. Sa- ¡Mamá! Vamos. Vamos, futbolista. Hollywood. La ¡Wow! culminación. Hollywood. La culminación. Bueno, voy, ¿eh? A la una. ¡Ay, no quiero abrir los ojos! A ver. Una, dos. ¡Ya! ¡Estamos en Hollywood! Tanto tiempo esperando este momento. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ay! ¡Qué momentazo! Tanto tiempo esperando este momento. Este es Marta. Qué super emoción, ¿no? Qué pasada. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es todo, no es el hecho de Hollywood en sí, es como la culminación de hacer realidad algo. ¡Oh! Que toda la vida quise venir acá. Ay, 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 ya estamos. Ya llegamos. Ya se cumplió el sueño de Hollywood. ¿Qué pasa? No, a mí me viene mucho en mente mi madre, ¿no? Y mi padre, que son los dos que siempre me han apoyado en seguir adelante, ¿no? Con eso de ser cámara y, bueno, lo que yo quisiera ser. Está aquí. Está ahí, bueno, es que aunque no se vea muy bien por el contraluz, ahí encima de esa montaña pone Hollywood en grande, ahí va. Ay, gracias. Es agradecimiento puro para todos, ¿no? Los que siempre están ahí. ¿Sabes? Esa gente que siempre te apoya y pueden ser padres, amigos, familia, que siempre están ahí y se alegran cuando las cosas te van bien. A esa gente le dedico hoy este día que es de verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ay, Vamos a ver gracias, de acercarnos gracias. un poquitín más, a ver. Y aquí son de música. Cristina Aguilera, Ricky Martin, The Doors. Y es que estás encima del Hard Rock Café, Marta. Ah, claro. The Doors. Sí. Wow. Aquí están los grandes, tú. ¿Dónde está Pink Floyd? Porque ya es una peli. Claro, también hay películas. Pero... ¿Sí? Sí, parece. Mira, Jodie Foster. ¡Oh, Quentin Tarantino! Ah, este es mi preferido. Ah, Con espera, este que me lo te quedo hago yo. una Ahí va. Este para mi madre. Jack Nicholson, mamá. Wow, yo creo que todos los que estamos aquí somos turistas. Sí, sí. Y es que aquí en Hollywood Boulevard hay 15 calles completas con estrellas y es que son más de 2.500 estrellas de famosos. O sea, imagínate la cantidad. Mira, Walt Disney. ¡Wow! Es verdad. Hostia. Oye, ¿y sabes que para
ahora que yo pensaba de ponernos una estrellita aquí, Algo sí, así. rápido. algo fácil, si a ti te nominan para que tengas tu estrellita aquí, tienes que pagar ni más ni menos que $50.000 $50.000. Así. por el como para mantenimiento de la mantenimiento. calle, Vale. ya sabes, y la construcción, porque es en bronce y no sé qué. Bueno, por eso solo está la gente que realmente son famosos. Y que tienen plata, porque vamos. Jopeta, $50.000 vale esto, María. Mira, esta estrellita. Bueno. Sí, todo es caro en Estados Unidos, ¿eh? Y si encima es algo de famosos, más. Teniendo furgo en ruta por toda la trayectoria. Venga, Marta, ¿cuál quieres? No, me compraría todo. No. El parche que quería mi madre. ¿Llevamos un Ferrari o no? Tú querrías que hubiese de van, España, ¿no? ¿quiere Camper. Pero No, ¿y muy si grande. me estampo con esto qué? Porque claro. Ah, bueno. Si vamos los tres, lo Ah. manejas tú y vamos al cartel de Hollywood. Ah, wow. Ya se va. Es $200 y vamos al cartel en un Ferrari, ¿qué te parece? Creo que querías ir al cartel. ¿Sabes qué pasa? Que Gracias. Gracias. No es que yo sea muy amante de los Ferrari. No. A mí me dices una California último modelo, ¿sabes? Una camper. A ver, ¿qué modelos de camper tienes para probar? Y vamos en la última camper de Y Mercedes. luego me tomo un mate ahí en las letras. Ah, vale, entonces sí. Pues sí, tendremos que volver con la furgo porque pobre Sayoneta se lo está perdiendo. Porque bueno, nosotros cuando entramos teníamos un día para llegar hasta Esperia, dejar la camioneta en casa de una gente hermosa que nos ha cogido aquí en Esperia. Y ellos nos trajeron hasta Los Ángeles, que ahí fue cuando vimos el cartel de lejos y ya. Está ya con la emoción. Yo ya estaba, llorando. iba llorando todo el rato, pero de verdad porque es que a mí sí, me emociona mucho estar acá. Y luego pues eso, no hemos estado 15 días en casa y ahora hemos vuelto y aún no hemos ido a buscar la furgo porque está más lejos, entonces bueno, hemos dicho 2 días acá en Hollywood para disfrutar de esta zona y volvemos a recoger a nuestra chiquitita. En un par de días, ahí estamos de nuevo. Sí. Sayoneta, ya vamos, don't worry. No te hemos olvidado, Sayoneta. Te traemos piezas y esas cosas. Las cosas que le gustan. ¿Has visto dónde te he llevado, Marta? Se escuchan pajaritos, María. Buah, queríamos acercarnos al punto más cercano posible a las letras de Hollywood que le hacía ilusión a Marta y aquí estamos ya muy cerquita. fuerte! Oye, pero muy cerca, ¿no? Sí, ahora sí se ve mejor. Es que en verdad se puede subir por atrás, fíjate ahí en la YW, ves que hay gente, María. Wow. Tú puedes llegar por atrás y desde ahí ves luego todos Los Ángeles allá al fondo. Wow. Este es el lugar desde donde lo puedes ver más cerca. Que además, este terreno está en venta y dicen, ¿no?, que es el último terreno que queda en venta más cerca de las letras de Hollywood. Debe ser barato también, ¿eh? Sí. Si alguien te lo quiere comprar, aquí está. No le acabo de ver. Está el código QR ahí. En grande, ¿eh? Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. Bueno, no me digan que no es mágico poner a prueba la Insta360 en un lugar como Hollywood. Ay, es que es una pasada las tomas que se consiguen gracias a su selfie stick invisible de 3 metros y luego a través de la aplicación tanto del teléfono como del ordenador tú seleccionas a ver cuál es la toma que quieres que se vean y se pueden conseguir realmente tomas espectaculares y mágicas, igual que Hollywood hace magia en sus películas. Y bueno, aprovechen ahora, les dejo el link en la descripción porque tenemos la promo de primavera de Insta con unos descuentos brutales en cualquiera de sus cámaras. Entren, miren a ver cuál les gusta más, cualquier cosa ustedes me contactan, yo les asesoro porque yo soy una enamorada, como siempre digo, de Insta y es que estas cámaras son las ideales para hacer magia en nuestros vídeos. I know we can't predict the future. Baby, I won't lose you. You know that I will stick around. Yeah, I will stick around. Mira qué vistas de Los Ángeles. Ya.
Buah, mira ahí. Por aquí, Los Ángeles. Por allá, Hollywood. Hollywood. Madre mía, qué locura. Esto es un no parar, tú, madre mía. Ahí la ciudad a lo bestia y esto tan verde. Qué contrastes. Es una de las grandes atracciones, venir hasta las letras para verlas de cerca. Y ahora vamos a ir a ver si llegamos justo arriba de las letras. ¿Detrás? Detrás, digamos. Bueno, ahí no se ven las letras en la foto, pero... Sí, se ven pero de espalda. Está simpático. Está bien. Bueno, vamos a ver. ¡Wow! Mira la H. Es gigante. Unos 4 metros debe medir esto. Mira, ahora sí, María, el último tramo final. Vamos a subir acá arriba y ahí en teoría vamos a ver todas las vistas de Los Ángeles y Hollywood y las letras. Vamos a Hollywood, a las letras de Hollywood. De Hollywood Signs, se llaman aquí. Eso. Oh, Vamos, último tramito. qué subidón, nunca mejor dicho. ¡Miramos! ¡Guau! Vaya vistas. María, tenemos Los Ángeles a nuestros pies. Los Ángeles, Los Ángeles. Y además hemos esperado este momento para celebrar algo que nos hace muchísima ilusión. Ya lo anunciamos hace unos días atrás, pero ahora que estuvimos en España recibimos un gran regalo y una gran recompensa a nuestro trabajo. Otro sueño cumplido, ¿no? Hemos cumplido el sueño de llegar hasta Hollywood y el otro gran sueño cumplido. ¿Os explicamos el qué? Sí, Venga, os lo va. mostramos acá adentro. Volvemos a casa de Marta. Mira, 3 pinos que us han portat. Aquí está. Sorpresa, sorpresa. ¡Wow! Sorpresa, sorpresa. La placa. Ahí va, vamos a abrirla, vamos a abrirla. Congratulations. Cartita y la placa de los 100.000. Aquí está. ¡Wow! No, esto la verdad Oye, qué que pasada, ¿eh? es bonita, ¿eh? ¿Pesa? No, no pesa. Ay, qué chula. Oye, pero esto es como otro reconocimiento de otro de nuestros sueños, ¿no? Que era vivir viajando y viviendo del contenido que nosotros creamos, ¿no? Poder llegar a los 100.000 pues es muy simbólico, ¿no? Porque yo no la veo en la furgo. Qué fuerte, ¿eh? Cómo se va dando todo cuando te lo Y propones. sí, la verdad que está buenísimo. Ay, cuántas emociones juntas. Y hay un detalle aquí, ¿no? Que es que la gente de YouTube se confundió y nos dice una misión, un canal y una cosa más. 1 million subscribers. ¡Claro que sí! Atención, 1 millón de suscriptores. Bueno, obviamente no son 1 millón, son Ahí 100.000. nos pusieron 100.000, pero en verdad son 1 millón, María. Oye, pero esto es un decreto, ¿eh? Aquí estamos decretando que llegamos al millón. Si ya tenemos la cartita, esto es que en breve el millón. Así que vamos todos juntos. Gracias por estar ahí y vamos a por el millón de suscriptores. Mira, María, ese edificio verde. Sí. Eso es la Warner Bros. Ah. Ahí vamos a ir ahora, que me queda pendiente poder ver un estudio. ¿Qué estudio? Una mega ciudad de construcción de películas y series y de todo. Bueno, uno de los estudios más importantes de Hollywood, ¿no? De todas las películas que hemos visto de Warner Bros. Y las hacen desde allá. Y de las más antiguas, ¿no? Es como de uno de los primeros estudios que hubo acá en Hollywood. Qué guay. Uah. Así que vamos para allá. ¿Vamos ahora? Sí, sí. Ah, bueno, vamos. Tengo pedida ahora. Pues venga. Acabamos de pasar un edificio de la Warner, otro edificio de la Warner. Esa es la puerta número 5 de la Warner. Este es un barrio que es todo de la Warner Bros. Luego al lado estaba Disney, ¿sabes? Y dices, o sea, Warner Bros. Studio Tour.
El oso Yogi, tú. Qué clásico. de la Warner. ¡Wow! ¡Ostras! ¿Es de la Warner esta? ¡Qué fuerte! Es que hay un montón de películas de la Warner. ¡Wow! Matrix. Y después de esta primera sala de bienvenida nos subimos a unos carritos para recorrer una auténtica ciudad construida exclusivamente para el cine. Y es que no sé si ustedes lo sabían, pero yo desconocía por completo que existiera toda esta ciudad. Fíjense, todo esto es la Warner Bros. Pues estas casas son decorados. Y todo este barrio, con iglesia y plaza, también. Me parece alucinante poder recorrer los exteriores de películas como Batman o el barrio de Nueva York donde viven los protagonistas de Friends. Y también decorados pintados que representan edificios enteros y hasta pasillos de escuelas que parecen reales. Decorados de película que además también aprovechan para hacer bodas, celebraciones y eventos como este que están preparando aquí. Y hasta tienen este bosque que es donde han grabado Jurassic Park. ¡Qué fuerte! Es todo un decorado. Sí, dicen que en la tele todo es mentira y bueno, en el cine también, ¿no? Lo que no pensábamos que es que aquí hay una auténtica ciudad creada con muchas con cartón piedra, ¿no? Empiezas a ver la pared y luego te das cuenta que no hay nada detrás. Sí. Pero no una, o sea, hay calles y calles, hay barrios completos. Y nos han pasado por los decorados de Friends, de Batman, de La Máscara, de cantidad, y un montón de otras películas que no conocíamos y que se han filmado aquí, ¿no? Y mira dónde estamos ahora, a ver si reconocen esta fuente. ¿Dónde es? Eso es para los amantes de la serie. Y definitivamente todo es mentira, no es un sofá de verdad, no es cómodo, aunque lo pueda parecer, ¿no? ¿Cómo ibas a decir que esto es mentira todo? O sea, Sí. Parece una ciudad completa y son puras fachadas. Pero nos explicaban que así es mucho más barato sí, claro. que ir y parar el tráfico en medio de una ciudad de Nueva York, ¿no? Claro. Parece verdad, pero no Mira, es. se va con un tornillo. Y aquí una parte que se rodó también Batman. O sea, vamos a entrar a la casa de Gremlins. Bueno, para mí una de las películas de mi infancia también. Y Qué bueno, mítico, pues aquí, ¿eh? aquí está el escenario, la casa está, sí que tiene interior, otras ni eso. En este caso, pues esta peli mítica y clásica de Gremlins. ¡Wow! Mira todos los racks arriba. Bueno, para colocar las cámaras. No las cámaras, las luces, ¿no? Yo veo la casa y Marta se imagina las cámaras, las luces, se imagina todo por allá arriba. Ay, hay que volver a ver, ahora hay que volver a ver la peli para, ¿sabes? Para entender a ver cómo estaba Pues puesto mira que todo. yo la peli de Gremlins no me importa volverla a ver. La serie de Friends se grababa con público, de hecho se escuchaban a veces las risas, a veces son de mentira, pero no, en este caso era público real. Y se usaba esta cámara, o sea, tenían que revelar aún todas la película. Madre mía. Y el sofá que no falte, así que nos vamos a hacer la foto en el sofá de Friends. Mira lo que es esto, es como estar en la sala de máquinas de Batman, como estar en la película. Qué locura es esta. Wow, mira esto. Los coches, la moto, qué locura, mira, y la auténtica armadura, ¿no? La vestimenta de Batman. Hemos pasado de estar en el garaje de Batman a llegar a Hogwarts. Y si algo nos enseña Harry Potter y Batman es sobre magia y sobre conseguir todo lo que nos propongamos. Y hoy puedo decir que se cumple uno de mis sueños más anhelados. Bueno, y ahora sí nos hemos reencontrado con la Sayoneta, nuestra compañera de viaje y de vida. Aquí estamos los contentos tres. de estar otra vez con nuestra Sayoneta tan amada. Y es que durante 2 semanas nos la han guardado aquí y bueno,
pues ya, listos de nuevo. Qué lindo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. Para mí llegar a Hollywood ha sido lo mejor y poderloslo mostrar a vosotros. Gracias, de corazón. Gracias a todas las personas, más de 100.000 personas ya suscritas en el canal, que nos acompañáis en este otro sueño, que es vivir viajando y haciendo lo que nos gusta, explicar historias y filmar vídeos. Y la próxima que se viene, pues nos vamos todos para Alaska, así que por favor suscríbanse al canal para apoyar ahí, para llegar todos a Alaska, Sayoneta incluida. Vamos todos juntos a cumplir este otro sueño, que es todo un reto. Ahora, eso sí, les puedo asegurar que no va a ser tan fácil como parece, y si no, miren lo que se viene en el próximo episodio. Bueno, el tema es el siguiente. La furgo funciona bien hacia adelante, pero no hacia atrás. El objetivo, poder arreglarlo de alguna manera para no tener que ir hasta Alaska solo yendo marcha adelante. ¿Te imaginas? Oigan, chicos, esto no tiene arreglo, van a tener que ir siempre para Marta, adelante. mejor no des ideas. ¿Esto se puede hacer? Sí, no creo. Pero bueno, cosas más raras se han visto.